Buenas a todas y todos y bienvenidos a este primer webinar de 3 que estamos haciendo, 3 videocápsulas que les invitamos a que consulten en el largo de de este programa que estamos haciendo para fortalecer las capacidades de los diferentes proyectos que trabajan en cambio climático. Nosotros somos la aceleradora de financiamiento climático, o en inglés el Climate Finance Accelerator, que es un programa financiado por el gobierno del Reino Unido. En esta primera videocápsula nos vamos a centrar acerca de la igualdad de género y la inclusión social en el cambio climático. En la segunda videocápsula vamos a trabajar cómo se puede transversalizar, cómo se puede integrar una perspectiva de igualdad de género e inclusión social en proyectos con ideas concretas y preguntas fáciles para empezar a pensar un poco cómo podemos integrar estos dos aspectos en los proyectos que tienen que ver con adaptación y mitigación del cambio climático. Y la tercera videocápsula que les invitamos a ver es una conversación que vamos a tener con 3 especialistas que están trabajando desde diferentes perspectivas justamente la inclusión de la igualdad de género y de la inclusión social en proyectos de cambio climático. Para presentarme un poco, hace más de 25 años que trabajo en temas de igualdad de género e inclusión social en proyectos sociales, medioambientales, políticos, financieros y económicos, ya sea con organizaciones de la sociedad civil como con gobiernos, el sector privado y también, obviamente, con agencias internacionales. Fui asesora en desarrollo social y en género para el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno británico durante 10 años, hasta que me trasladé a donde estoy ahora, en Santiago de Chile. Y también desde ese momento, en los últimos años, he trabajado como asesora para la Unión Europea, para los gobiernos de Francia y del Reino Unido en las Américas, especialmente, obviamente, en Colombia. Lo que vamos a hacer en esta primera videocápsula es trabajar con 3 temas principales. Uno es GESI en el cambio climático. Les recuerdo que GESI quiere decir Gender Equality and Social Inclusion, por sus siglas en inglés, es decir, igualdad de género e inclusión social. Luego vamos a trabajar GESI en el financiamiento verde y finalmente vamos a terminar con GESI en los sectores de bajo carbono y cómo se han integrado en estos proyectos de adaptación y mitigación en 2 o 3 sectores específicos. El objetivo que tengo es presentar argumentos y evidencias para la integración de la igualdad de género y la inclusión social en proyectos de mitigación de cambio climático. Es mi segundo objetivo describir aspectos centrales de la inversión y el financiamiento en proyectos de cambio climático que tienen una perspectiva de género y de inclusión. Y finalmente veremos aquellos puntos de entrada para transversalizar el género y la inclusión en sectores de bajo carbono, como les decía, seleccionando algunos. Entonces, comencemos. La igualdad de género e inclusión social en el cambio climático. Una de las primeras evidencias contundentes que tenemos es que los impactos del cambio climático afectan desproporcionadamente a ciertos grupos de la sociedad, como son las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los y las migrantes, los y las refugiadas, las poblaciones indígenas y aquellos que trabajan en el sector informal. De hecho, el 80% de las personas desplazadas por desastres climáticos son mujeres. Y es importante entonces también comprender que si bien estos grupos, las mujeres y otros grupos vulnerables y o marginados, son los que más afectados están por los desastres naturales, también son aquellos que desempeñan un papel crucial en la mitigación y adaptación al cambio climático. Para las mujeres en particular, sabemos que ellas, y junto con los niños y las niñas, tienen 14 veces más probabilidad que los hombres de morir durante un desastre natural.
Especialmente las mujeres que viven en zonas rurales tienden a ser las que son responsables de obtener agua y combustible y procesar los alimentos. Y estas tareas se intensifican en contextos de crisis económicas, pero también en contextos de degradación medioambiental y desastres naturales como los que estamos viviendo en muchos países y en Colombia en los últimos años. A su vez, las mujeres siguen siendo discriminadas en el acceso, uso, transferencia y herencia de la tierra, y Colombia no está exento de esto. Esta situación reduce su poder de decisión, pero también reduce las posibilidades que tienen de acceder a aquellos apoyos, créditos, subsidios que mejoren y protejan sus tierras o que les permitan implementar medidas de mitigación climática, como puede ser la plantación de árboles, la conservación del medio, de los bosques, incrementando como consecuencia su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y claramente a la inestabilidad económica. Otros riesgos que la evidencia global reconoce es que el cambio climático presiona al incremento del tiempo y las distancias que se requieren justamente para algunas tareas domésticas, entre ellas la recolección de leña o de otros productos que se pueden utilizar para cocinar alimentos y calentar los hogares. Las mujeres y las niñas, sobre todo, que son las que se encargan de este tipo de tareas domésticas, son aquellas que también van a ver disminuidas las posibilidades, los tiempos para dedicarse a tareas más productivas o remuneradas. Y además, si consideramos que ahora las mujeres y las niñas tienen que caminar distancias más grandes o trasladarse hacia otros sectores de su comunidad para recolectar leña, para juntar agua, para quizás tener acceso a electricidad. Es esta también situación lo que va a incrementar su exposición al riesgo de violencia. Finalmente, las relaciones y los roles tradicionales de género que están vigentes en algunas comunidades van a exacerbar los riesgos de cambio climático, especialmente para las mujeres indígenas o afrodescendientes. Ahora veamos los riesgos del cambio climático para los grupos vulnerables. Especialmente me quiero detener justamente en los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes rurales. Cuando aumenta la escasez de agua, cuando se incrementan las temperaturas, cuando se alteran los ritmos estacionales que afectan la producción agrícola y ganadera, la disponibilidad de alimentos recolectados en la naturaleza por estos grupos es también menor. Los pueblos indígenas van a figurar entre los grupos más vulnerables que existen en todas partes del mundo en el contexto de cambio climático, debido, entre otros factores, a que ellos son los que presentan, en líneas generales, los niveles más altos de pobreza. Son también aquellos los que tienden a sentarse en zonas más vulnerables al cambio climático, por ejemplo, el borde de los ríos. También tienen una alta dependencia en la calidad y cantidad de recursos naturales para sus actividades económicas y subsistencia. Y finalmente, los grupos indígenas, los pueblos afrodescendientes, son aquellos que han sido históricamente marginados de la política, lo cual reduce su representación y su participación en la toma de decisiones que son claves para la estabilidad y la sostenibilidad de sus ecosistemas. Vayamos ahora entonces a qué ha pasado respecto al financiamiento para el cambio climático. Esto que muchas veces ustedes pueden encontrar como un financiamiento verde, que se ha denominado así en las últimas décadas. Y en realidad este es un concepto relativamente nuevo. Cuando pensamos en la integración de GESI, Gender Equality and Social Inclusion, o igualdad de género e inclusión social, y cambio climático, cuando pensamos en estos dos aspectos claves de un financiamiento o de una inversión, eh, son algo que se aplicaba en realidad a proyectos de adaptación a muy pequeña escala y no a proyectos de mitigación más grandes como los que estamos viendo quizás en las tendencias recientes de inversión. Sin embargo, justamente en los últimos años empezamos a ver una inversión sensible al género
y un reconocimiento de que abordar la mitigación al cambio climático junto con la igualdad de género y la inclusión social van a producir resultados que son mutuamente beneficiosos. Esto se ve claramente en una tendencia en los bancos, en las instituciones financieras, ya sea públicas o privadas, que adhieren a principios de inversión responsable o también llamada banca responsable o también denominada, como les decía antes, una inversión verde o también una inversión con perspectiva de género. Pero también sabemos que integrar e invertir, de hecho, en proyectos de cambio climático con una perspectiva de igualdad de género y de inclusión social va a tener un impacto comercial indirecto en las empresas. ¿Cómo vemos esto? Claramente lo vemos a través de, por ejemplo, la creación de nuevos mercados de consumo, las cadenas de suministro eficientes y un acceso de mano de obra capacitada. Más aún, si consideráramos el avance y la integración de las mujeres en el mercado laboral, podríamos llegar a agregar alrededor de 12.000 millones de dólares al Producto Bruto Internacional, Producto Bruto Interno en la mayoría de los países. Esto nos da una clara indicación de cómo en la actualidad hay una subvaloración de la capacidad productiva que tienen las mujeres. Si tenemos una perspectiva de igualdad de género e inclusión social, o GESI, podríamos ayudar a evitar, mitigar y gestionar riesgos sociales que a menudo conducen a impactos adversos en la implementación de proyectos comerciales, productivos o de inversión. Por ejemplo, sabemos que aspectos sociales, por ejemplo, pueden causar retrasos o aumentos de los costos, daño reputacional para las empresas, una desconfianza pública en general frente a un emprendimiento o un proyecto de infraestructura, vandalismo y también protestas sociales. En líneas generales, las instituciones financieras internacionales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Internacional Financiera, el EBRD, que es el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, o el IEB, que es el Banco de Inversión Europea, como también otros bancos más privados o multinacionales. Todos ellos han avanzado en los últimos años en políticas que eh, eh, trabajan en pos de generar una inversión que sea ambiental, social y de gobernanza, o ESG por sus siglas en inglés. Lo que se ha vuelto muy popular en los bancos intermediarios financieros también y en las inversiones públicas privadas de los últimos años. ¿Cuáles son esas áreas particulares de interés común a todas estas entidades financieras internacionales y también a nivel nacional? Bueno, hay tres. Una de las primeras es una prevención y respuesta a la violencia de género que se puede dar tanto en comunidades como entre trabajadores y trabajadoras. Y esto es bastante contundente, como la gran mayoría de las políticas de recursos humanos, por ejemplo, incluyen ahora eh, mm, mm, protocolos o normativas para evitar, reducir, prevenir el acoso sexual en ámbitos laborales. Una segunda particularidad que atraviesa la mayoría de las políticas actuales de las instituciones financieras es crear condiciones de trabajo seguras y justas para las mujeres y los grupos vulnerables. También tiene que ver con recolectar datos desglosados por sexo y otras características de la identidad, como pueden ser la etnia y la raza. Y finalmente, la particularidad común entre todas las instituciones financieras es el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, que generalmente son ya algo obligatorio en los proyectos de infraestructura. Las instituciones internacionales financieras también utilizan desde hace varias décadas
lo que se denomina la evaluación y la gestión de riesgos. Es decir, que estos sistemas se usan para explorar aquellos beneficios sociales y medioambientales que son potenciales de un proyecto. Estos también, estos sistemas de evaluación y gestión de riesgos no solo permiten identificar, digamos, los beneficios sociales, sino también, obviamente, aquellas condiciones, desafíos o riesgos que pueden afectar el desarrollo e implementación de un proyecto. En este sentido, las normas de desempeño de la IFC, de la International Finance Corporation, es la referencia internacional estándar que se utiliza para detectar y gestionar el riesgo ambiental y social y han sido adoptadas por las organizaciones como un ponente clave de la gestión de riesgo ambiental y social. Aquí lo que están viendo son algunos estándares que hemos seleccionado dentro del programa de cambio climático, de aceleración para el cambio climático, que son los que pensamos que también pueden ayudar a los diferentes proyectos a gestionar, evaluar, identificar estos impactos y estos riesgos. Como verán, está la norma de desempeño número 1, que lo que postula principalmente es la consulta a los grupos vulnerables, marginados, también aquellas empresas o trabajadores y trabajadoras formales e informales y obviamente a usuarios o usuarias de servicios en el área de influencia del proyecto. La norma de desempeño número 2 es el trabajo en condiciones de es ver las condiciones del trabajo, ¿no? Y en este sentido es lo que les hablaba antes, identificar aquellas limitaciones en la participación económica, la retención y progresión laboral de las mujeres y de otros grupos excluidos en la fuerza laboral. La norma de desempeño número 4, que es utilizada en su mayoría, habla de, en la mayoría de los proyectos, habla de la seguridad y protección de la comunidad y es donde les planteaba la prevención y tratamiento de violencia de género y acoso, no solo en la comunidad, sino en los lugares de trabajo. La norma de desempeño número 5 es acerca de la adquisición de tierras y reasentamiento voluntario. Estos planes de acción para el reasentamiento es una norma estándar e internacional que la mayoría de los proyectos de infraestructura utilizan actualmente y es justamente acerca de la consulta y la participación en la toma de decisiones sobre la ubicación, el diseño de viviendas, espacios circundantes, instalaciones comunales cuando hay un reasentamiento en juego. Finalmente, la norma de desempeño número 7 va a hablar sobre ya lo que es una obligación internacional y reflejada en la mayoría de las leyes de los países, que es consultar a los pueblos indígenas. Es decir, que necesitamos conocer sus necesidades, las barreras que tienen frente al empleo y al emprendimiento para poder utilizar estos datos en el diseño de proyectos. Déjenme ahora llevarlos finalmente a alguna evidencia y algunas ideas que circulan en términos de la igualdad de género y la inclusión social en sectores de bajo carbono. En el caso del programa que estamos presentando para ustedes, o sea, el Climate Finance Accelerator o la aceleradora para el cambio climático, en líneas generales hemos trabajado en los 8 países en donde estamos presentes en estos sectores que están viendo: agricultura, bosques y tierra, energía renovable, transporte y gestión de residuos. La evidencia en cada uno de estos sectores de baja emisión de carbono es concreta y es contundente. Cuando utilizamos una perspectiva de igualdad de género e inclusión social, vamos a poder apreciar, por ejemplo, cómo las mujeres forman parte del sector agrícola informal en su gran mayoría, cómo existe una segregación ocupacional en las industrias agrobusiness y agrícolas del sector.
Y también cómo vemos que muchas veces se ignoran los conocimientos tradicionales que tienen las mujeres y las poblaciones indígenas y afrodescendientes respecto, por ejemplo, a variedades, razas y prácticas agrícolas autóctonas. Veamos ahora, por ejemplo, un sector que de baja emisión de carbono donde la evidencia es contundente respecto a incluir a las mujeres. Es de energía renovable. Ellas representan solo el 35% de la fuerza laboral en el sector a nivel mundial. Y lo que sabemos, sin embargo, es que cuanto más mujeres forman parte de las juntas directivas de estas empresas de servicios públicos de energía, más probabilidades existen de que se inviertan en energías renovables dentro de esas empresas. Finalmente, en lo que tiene que ver con transporte, es claro cómo los patrones de movilidad de las y los usuarios de transporte público van a estar influenciados fuertemente por el género. Sabemos que las mujeres utilizan opciones de transporte más ecológicas, por ejemplo, transporte público y no motorizado, y que viajan en forma fragmentada. Esto quiere decir que combinan varias tareas domésticas y quizás de generación de ingresos en un solo viaje. Y entonces, si la población en general viajara de la misma forma en que lo hacen las mujeres, las emisiones de carbono del transporte disminuirían en un 29%. Veamos ahora qué pasa en Colombia en términos de la igualdad de género y la inclusión social y la minería. Sabemos que este es un sector altamente masculinizado. Por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares del 2016 del país nos muestra que la participación de los hombres en el sector es del 83%. Entonces, generar políticas y estrategias que apunten a promover una transformación cultural que valore el trabajo de hombres y mujeres por igual y reconozca su aporte en beneficio al crecimiento y desarrollo económico del país, puede obviamente maximizar beneficios y mitigar riesgos. Otro aspecto que es clave en Colombia es el tema de la energía. En la Unión Europea, 20% de las empleadas en la industria energética está en campos que no son técnicos, como por ejemplo la administración y las relaciones públicas. En Colombia, si bien tenemos lineamientos de género para el sector minero energético que formulan objetivos y acciones para promover la vinculación en las mujeres, ya sean empleos directos, en cargos de decisión, en escenarios de participación comunitarios, en la cadena del valor del sector, estos lineamientos todavía son bastante precarios en términos de su implementación. Otro aspecto que es fundamental en Colombia y en otros países de la región latinoamericana es que la falta de acceso a la energía va a afectar principalmente a las mujeres, como vimos al principio de este videocápsula, en su rol doméstico y de cuidado, porque son responsables generalmente de proporcionar energía para el hogar. Veamos que sin acceso a combustibles convenientes y asequibles, las mujeres gastan grandes cantidades de tiempo y energía para obtener combustibles tradicionales como madera, carbón, estiércol, desechos agrícolas para calentar agua, cocinar comidas o directamente para producir electricidad, por ejemplo, que facilite la extensión de horas laborables, productivas, pero también de la educación de los niños y niñas de la familia. Cuando pensamos en el acceso y uso de energía según el género, la evidencia es contundente en el sentido de que existen claras diferencias en la producción, en el uso y en el acceso, como así también en la participación en la planificación y en la toma de decisiones relacionadas con la energía. En varios países europeos se muestran que las mujeres consumen menos energía que los hombres y esta es una constante a través de diferentes grupos de ingresos y de generaciones. En cuanto a medidas de ahorro de energía, los hombres suelen preferir soluciones técnicas, mientras que las mujeres van a optar por cambios de comportamiento, de actitudes o inclusive estilos de vida. En todos los sectores es importante incluir y pensar
acceso a empleo y liderazgo en torno de no solo la participación femenina, sino otros grupos vulnerables y marginados. Crear un entorno de trabajo inclusive facilita, obviamente, la retención femenina de en la fuerza laboral. Por ejemplo, las empresas que han creado una política clara de diversidad, equidad e inclusión, o una política contra el acoso sexual, como así también políticas focalizadas a la igualdad de la remuneración por igual trabajo, son aquellas empresas que han tenido una mayor eficiencia y un mayor impacto en sus ganancias. Invertir en el desarrollo de habilidades y mejorar el acceso a información, capacitación y finanzas de las mujeres es también una forma de retener y promover una progresión profesional dentro de las empresas. Es necesario fomentar una mayor representación de los grupos excluidos en puestos de alto nivel, en tomas de decisiones y en liderazgo. Sabemos que esto, si se toman medidas al respecto, se incrementa la rentabilidad de las empresas del sector privado. Finalmente, ampliar oportunidades de empleo para grupos excluidos y permitirles a ellos, a estos grupos, progresar hacia empleos de mayores ingresos, por ejemplo, a través de la comercialización agrícola, instalaciones de energía renovable e infraestructura de transporte, va también a mejorar la calidad de vida de estos grupos excluidos como pueden ser los grupos indígenas. Como vimos, es fundamental que las diferentes partes interesadas, o como se denomina en inglés stakeholders, formen parte de lo que es los procesos de consulta, planificación y toma de decisiones en proyectos, programas, políticas de cambio climático. Esto es ya un estándar internacional que ha sido reforzada por todas las declaraciones de diferentes instancias y organismos de, por ejemplo, las Naciones Unidas. Y cuando habla de partes interesadas o de stakeholders, generalmente estamos pensando en pequeños o pequeñas agricultoras, las comunidades y pueblos indígenas y obviamente las mujeres. Los proyectos que son financiados con fondos públicos y o privados deberían evitar de todas formas exacerbar las desigualdades de género y obviamente evitar aquellas situaciones que perjudiquen a los grupos vulnerables y excluidos. Y eso lo vamos a ver en más detalle en la segunda cápsula. ¿Cómo debemos, obviamente, evitar todo lo que sea un impacto negativo en grupos vulnerables y excluidos? Es justamente planificando servicios de extensión e información que tengan en cuenta sus necesidades. Es también pensar en cómo estas poblaciones no solo son afectadas de acuerdo a su género, sino también son afectadas de acuerdo a dónde estén ubicadas geográficamente o aspectos más que tienen que ver con características sociodemográficas, como puede ser los niveles de alfabetización. Finalmente, quiero cerrar con un par de reflexiones que juntan justamente la idea de cómo se puede hacer un financiamiento verde, equitativo e inclusivo. Para que este financiamiento llegue a quienes más lo necesitan, se debe invertir de una manera que responda a las necesidades de los hombres, las mujeres y las comunidades locales afectadas. Oxfam, que como ustedes saben es una organización británica de la sociedad civil, en el 2020 estimaba que solo alrededor de un tercio de los proyectos de financiación climática que se dieron del 2017 al 2018 fueron diseñados para responder a las necesidades de diferentes grupos vulnerables y o marginados. Las medidas de adaptación y mitigación que no sean inclusivas corren el riesgo de ser ineficientes e ineficaces y, como les decía anteriormente, de exacerbar las desigualdades de género y sociales. Los informes bianuales que los países desarrollados presentan a la Convención Mundial sobre Cambio Climático no incluyen hasta el día de hoy
datos desglosados por género. Las mujeres y los hombres experimentan, como dijimos al principio de esta videocápsula, los impactos del cambio climático de manera diferente, porque la vulnerabilidad de las mujeres se ve aumentada por su situación socioeconómica y por su acceso desigual a los recursos y a los procesos de toma de decisiones. Pero ellas son también las principales productoras de alimentos, las administradoras de los recursos naturales y domésticos y actores importantes en sus comunidades. Por eso, ellas, las mujeres, son también agentes claves del cambio en los sectores de bajo carbono, como energías renovables, transporte verde, agroindustria y manejo de bosques. Les dejo entonces invitados a que se encuentren nuevamente en la segunda videocápsula que tenemos pensada, que va a intentar focalizar cómo podemos integrar la igualdad de género y la inclusión social en proyectos concretos de cambio climático. Así que les espero en esa segunda videocápsula. Muchas gracias.